Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de estar un domingo más reunidos en tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto, atento, Señor, pese a el calor, las distracciones, Señor, que podamos tener oídos atentos a lo que tú quieras hablarnos el día de hoy, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada el pastor concluyó el capítulo 9 de Lucas y fue un capítulo largo, ¿no? Vimos varios hechos que ocurrieron, ¿no? Desde que Jesús manda a sus discípulos y les da una encomienda de ir y sanar enfermos, a ellos les da la tarea de expulsar demonios y predicar el evangelio, ¿no? Anunciar que el reino de Dios se ha acercado. Ahora en el capítulo 10 vamos a leer los primeros 3 versículos y los vamos comentando. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces, después de que ya ocurrieron todas las cosas que leímos en el capítulo 9 los domingos pasados, de pronto el Señor Jesús escoge a 70 discípulos. Ya fueron los 12 que conocíamos, pero ahora escoge a 70 discípulos para darles una encomienda. Para empezar dices, ok, 70, entonces no solo había los 12 que nosotros conocemos, ¿no? Sino había más discípulos. A lo largo del ministerio del Señor Jesús, de pronto vemos que los seguían multitudes y a veces en esas multitudes no siempre todos eran discípulos, ¿no? Vemos gente que de pronto lo deja de seguir por alguna u otra circunstancia, pero podemos estar seguros que había muchos más discípulos de aquellos 12. Aquí no sabemos los nombres, solo dice que son 70. Y a lo mejor nos podemos preguntar, ¿y en base a qué los habrá elegido? ¿Habrá sido que eligió a los más capaces, a los más fuertes, a los más altos, a los más...? No creo, ¿no? Yo creo que, como veíamos hace unas semanas, simplemente necesitaba el Señor que tuvieran un corazón dispuesto, ¿no?, de servicio para Él, y como dijo Ananías, heme aquí, Señor, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Entonces escoge esos 70. ¿Y por qué 70? La verdad es que el número no lo sabemos. Algunos especulan que tiene alguna conexión con los 70 ancianos que subieron con Moisés al Sinaí, lo cual está en Éxodo 24, lo puedes leer en tu casa, Éxodo 24 del 1 al 9, pero la verdad es que solo sería una especulación, pero el punto es que escoge 70. Lo importante es que para poder haber sido escogidos, lo primero que tuvieron que hacer, incluso antes de tener un corazón dispuesto, es estar ahí. O sea, estaban siguiendo al Señor Jesús. Entonces, si en algún momento dices, yo quiero, digámoslo así, ser de esos 70, ¿no?, o quiero que el Señor me use, para eso primero necesitas estar siguiéndole. Luego dice ahí mismo el versículo 1, a quienes envió de 2 en 2. Y dices, ok, si lo pensamos de una manera práctica, pudiéramos decir que era mejor que enviara, o sea, tienes 70, ya escogiste 70, bueno, pues los envió individualmente y abarco más ciudades, porque lo que quiere es que vayan a predicar el evangelio y que vayan de avanzada a los lugares donde él va a ir. Entonces, con 70 personas, pues puedo abarcar el doble, que si los mando en parejas, son parejas de 2 obviamente, pero quedan 35, ¿no? Entonces, dices, ¿por qué de 2? Bueno, acompáñame a Eclesiastés 4.
versículo 9. Eclesiastés 4, 9. Les platicaba en la mañana que cuando mi esposa y yo estábamos solteros, estábamos por casarnos, pero todavía no, estábamos orando. Teníamos muchos amigos igual que estaban solteros en ese momento, pero varios de ellos ya también estaban como que en eso, y decían, vamos a ir a hablar con el pastor Fermín, ¿no? Ya hablamos, ¿y qué les dijo? No, pues nos mandó a orar. Ah, ok, entonces voy a empezar a hacer mi devocional. Ah, pues qué padre. ¿Y en qué lo vas a hacer? En Eclesiastés 4, ¿no? Que dice, 2 son mejor que 1, y entonces si estás pensando en casarte, si no estás casado obviamente, no vayas a Eclesiastés 4 porque es trampa, ¿no? Ya sabes que ahí te va a hablar Dios de eso. Pero dice el versículo 9, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, más que algo práctico o que querer abarcar más, es un poco como el principio cuando dices, bueno, no, en las iglesias se dice, no buscamos llenar la iglesia, eso, o sea, ¿qué queremos? Que el mensaje sea predicado a los que vienen, sean poquitos, sean más o menos, o sean muchos, que realmente el mensaje sea predicado. Entonces, aquí el Señor Jesús decide mandarlos de 2 en 2, sabiendo que 2 son mejor que 1 y que aparte van a enfrentar ciertas dificultades, ciertas hostilidades. Además que en la Biblia normalmente ves a siervos del Señor o a discípulos trabajando o sirviendo de manera en dúo, ¿no? Por ejemplo, Pablo y Bernabé, después Bernabé y Marcos, Pablo y Silas, en fin. Y otro punto que vale la pena considerar es que dicen por ahí que nuestra vida cristiana, o como creyentes más bien, no estamos llamados a ser llaneros solitarios. No importa que digas, no, es que mi carácter no me da para ser tan sociable, yo mejor me mantengo reservado, yo pues sí voy los domingos, pero pues yo por mi lado. El Señor no, aunque seas así, el Señor no busca o no quiere eso para tu vida. Para empezar, por ejemplo, nos reunimos como iglesia a adorar a Dios y a escuchar su mensaje, ¿no? Y aquí vemos que decide mandarlos en 2, aun cuando pareciera menos funcional, pero trae una mayor bendición, ¿no? El que vayan en parejas. Luego dice, los envió de 2 en 2, ahí mismo versículo 2, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces los está mandando de avanzada, no vayan preparando el terreno, empiecen a predicar el evangelio. Y yo me imagino a esos 70 y que empiezan a hacer parejas, a ver, tú y tú, tú y tú, tú y tú, ya tiene a sus 70 parejas, vayan, ¿no? Vayan y prediquen. Y seguramente tenían un corazón dispuesto, pero no sabían a lo que se iban a enfrentar. Pero siempre es un descanso saber que el mensaje que vas a presentar no es tu mensaje, no es algo que te inventaste, no es algo que tú desarrollaste, sino es el mensaje de salvación, es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Digamos, saber que tienes ese respaldo. Entonces van de avanzada y creo yo, ¿no?, sabiendo que van a predicar el mensaje del Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha. Y aquí el Señor Jesús empieza a usar una analogía del campo y la siembra y la cosecha. Dice que la mies es mucha. La mies es el cereal cuando ya está listo para ser cosechado. Entonces dice, ok, la mies es bastante, haciendo o dándole el significado a la analogía. ¿Cómo puedes saber que es mucha? Bueno, pues la cantidad de inconversos que había y que hoy en día hay, ¿no? Incluso, dices, hay bastante trabajo por hacer. De hecho, pensando, imagínate en alguien que se dedica o que vive del campo, que tiene sus cosechas, que diga, ya está listo todo,
nada más falta cosechar. Pero estamos hablando de, por decir algo, de 1,000 hectáreas, ok, y solo somos 3 personas y no tengo equipo, o sea, no tengo maquinarias, no tengo herramientas. Dices, híjole, con 3 personas no voy a poder cosechar y se me va a echar a perder mi cosecha. Entonces, de alguna manera sí, el trabajo es bastante, hay bastantes cosas por hacer. Ahora, en cuanto a este tema, normalmente, aunque como creyentes sabemos que la mies es mucha, que hay muchos lugares y mucha gente que aún no ha escuchado del Evangelio y que necesita que se le predique el Evangelio, a veces nos confiamos en cuanto al tiempo. ¿En qué sentido? En que decimos, bueno, pues otro día, la siguiente semana, el siguiente mes, pero la verdad es que no sabemos, o sea, nosotros no decidimos el tiempo. El Señor Jesús puede regresar mañana y al que tenías planeado en tu lista a predicarle mañana, pues ya no alcanzaste a predicarle. Claro, Dios tiene el control de todo, ¿no? Pero en cuanto a ti, no tienes el tiempo o estás planeando de aquí a meses y a lo mejor el Señor te llama antes a su presencia, ¿no? Sea una o sea otra, nosotros no nos tenemos que confiar del tiempo, ¿no? Y luego dice, la mies es mucha, más los obreros pocos. Ya vimos que hay mucho trabajo por hacer, pero hay poca gente para trabajar, pocos obreros. Y de alguna manera podría ser como un tipo de angustia, ¿no? En el ejemplo que les daba, decir, es demasiado el trabajo para tan poco. Simplemente, si hiciéramos una comparación del número de creyentes que somos contra los que todavía no han creído, la diferencia es bastante. Ahora, del número de creyentes, redúcelo a los que son, usando el lenguaje del texto, obreros, en el sentido de que están predicando el Evangelio como el Señor Jesús lo ha mandado. Pues todavía se reduce mucho más. Entonces, ¿los obreros son pocos? Sí, son muy pocos. Y sobre todo es que lamentablemente hoy en día podemos caer en venir a la iglesia como en un estilo de espectador o de consumidor, ¿no? Llegamos el domingo, escuchamos el mensaje, decimos, pues estuvo padre, pues no estuvo tan bien, no, es que hoy no estuvo el pastor, les faltó esto, no servía el aire, y pues como que calificamos, ¿no? Como espectador o como consumidor, le pongo palomita, tachen esto, y yo haría esto diferente y esto otro, y hasta ahí nos quedamos. No damos el siguiente paso a ser obreros en este sentido, ¿no? A ser trabajadores. Ahora, digamos, dado este escenario, la mies es mucha, los obreros pocos, lo siguiente que dice el Señor es, rogad al Señor de la mies, ahí mismo, en el versículo 2, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de salir a predicar el Evangelio? Oración, ¿no? Y hemos venido hablando de la oración, hemos visto cómo el Señor Jesús lo vemos orando constantemente, y es importante la oración. Y probablemente te ha pasado que cuando invitas a alguien a la iglesia que no es creyente o lo invitas a un evento evangelístico, ¿qué es lo primero que haces? Dices, voy a orar por él, para que cuando escuche, ¿no?, tenga un corazón pues dispuesto al mensaje. A veces hasta le pides a tus amigos, ayúdame a orar por tal persona que le invité a la iglesia, no conoce del Señor. O sea, sabemos la importancia y lo necesario que es la oración. Y aquí lo dice el Señor, rogad al Señor, ¿no? ¿Rogad en qué sentido? Oren, pídanle al Señor de la mies. Entonces, ¿de quién es la obra? Es del Señor, ¿no? En ese sentido tenemos que descansar nosotros, porque el Señor de la mies no somos nosotros, es el Señor Jesús. Sí tenemos una tarea, sí tenemos un encargo, pero no es nuestra obra. De la mies para que envíe obreros a su mies. Otra vez vuelvo a decir, su mies. Ahora, acompáñame a Juan 4:35.
El Señor Jesús ahí estaba poniendo en Lucas, ¿no? Poniendo énfasis en, oigan, a ver, les voy a poner el escenario, o la realidad más bien. La mies es mucha, los obreros pocos, toca orar y pedir al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, en Juan 4:35 vemos al Señor Jesús diciendo, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí está pasando, hablando más o menos del mismo tema, de esta analogía con el campo. Básicamente, ¿qué les está diciendo? A ver, no están poniendo las prioridades donde deben ir. ¿Por qué? Ustedes me están diciendo, faltan 4 meses para la siega. Uy, no, todavía. Tranquilo, descansa, no pasa nada. ¿No? Y es de lo que hablábamos, del tiempo, nos confiamos. Mañana, pasado, otro día. Bueno, el Señor sabe, Él tiene el control. Sí, pero ¿qué hay con lo que te ha pedido a ti? ¿No? Prioridades. Por otro lado, estaban distraídos. ¿Por qué? Porque ahí en Juan 4:35 les dice, he aquí os digo, ¿no? A ver, escuchen, pongan atención, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Si te están diciendo, oye, levanta la mirada, es porque estás viendo para otro lado, ¿no? Estás comiendo moscas. Les dice, alcen los ojos, ¿ya vieron los campos? Ya están listos, ya están blancos. Ustedes dicen, faltan 4 meses, no están poniendo atención. Distracciones. Y el día de hoy, lo que nos sobran son distracciones, ¿no? Y en la palma de la mano tenemos la distracción número 1, ¿no? Distracciones. No digo que esté mal que tener un celular, pero me entiendes a lo que me estoy refiriendo. Y otro punto que le está diciendo es, la cosecha es aquí ahora. Les dice ahí mismo, porque ya están blancos para la siega. Es ahorita, no es mañana, no es pasado. La cosecha es ahora. Regresemos a Lucas 10. Entonces, ahí la necesidad de rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Esta palabra enviar en el griego es un poco más enfática, ¿no? Porque significa expulsar, arrojar, enviar lejos. De hecho, es la misma palabra que se utiliza cuando se habla en la Biblia de expulsar demonios. La palabra en griego es esta misma. Que tú pienses en un demonio y no es como que se va voluntariamente, sino lo expulsa, ¿no? Vemos al Señor o incluso a los discípulos expulsando demonios con el poder de Dios. Por eso la necesidad de la oración. Nuestra carne, nuestra naturaleza no se siente cómoda yendo a predicar. O sea, es como contra nuestra naturaleza, dices, no quiero. ¿Por qué? Porque sabes que te puedes enfrentar a lo que vamos a ver aquí, a hostilidades, a rechazo, y a nadie le gusta ser rechazado, a nadie. Entonces, ¿qué necesitamos? Otra vez, orar para que el Señor nos envíe, no los envíe, sino nos envíe, ¿no? Nos expulse, nos aviente de la silla, para que vayamos a predicar su evangelio. Con esto que hemos platicado te puedes dar cuenta que en el servicio para Dios, ¿no? En el servicio a Dios no hay desempleo, siempre hay trabajo por hacer, nunca vas a estar desempleado, ¿no? Nunca. Sea que sirvas en la iglesia o fuera de la iglesia, en el sentido de en tu casa puedes servir, en tu trabajo puedes servir, ¿no? Pero no hay desempleo en el servicio cristiano. Y luego dice el versículo 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y ya les da la instrucción como tal, vayan, id, que no es un mandato, que no es una sugerencia, no es una opción, no hay condicionantes de si tienes ganas, si te animas, si se te quita la pena. Dice, vayan. Y el problema muchas veces aquí es que es la indiferencia que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Por la gente. La verdad es que
aun cuando sabemos la necesidad del evangelismo, hay mucha indiferencia. Normalmente no la tienes por la gente que amas. Tus papás, tus hermanos, sobrinos, etcétera, ¿no? Familia que no ha creído, amigos entrañables que dices, no ha creído, por ellos no tienes indiferencia y los tienes en tu lista de oración. Pero ¿qué hay de aquel desconocido que tampoco ha creído en el Señor Jesús? Indiferencia. Otra vez, la necesidad de rogar al Señor de la mies para que toque nuestro corazón y quite esa indiferencia, y en lugar de la indiferencia ponga amor en nuestro corazón por el perdido. Entonces, si tienes interés y amor, vas a orar, y si oras, vas a tener mayor interés y mayor amor, y entonces se vuelve un círculo virtuoso. Ahora, después de que les da la instrucción de ir, dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. De pronto como que desanima eso, ¿no? De, Señor, yo voy a ser el lobo, o sea, como que voy con poder y voy con mucha fuerza y voy en nombre del Rey de Reyes. No, tú eres el cordero en medio de lobos. ¿Y en qué sentido? Bueno, podemos ver varios sentidos. Uno es el corazón con el que estamos yendo a predicar el evangelio. No con un corazón altivo, no con un corazón de superioridad, porque la diferencia entre nosotros que hemos creído y alguien que no le hicimos nosotros, la diferencia es el Señor, todo lo ha hecho el Señor. No somos mejores personas, ni más listos, ni más inteligentes por haber creído en el Señor Jesús. De hecho, muchos de nosotros ni siquiera lo estábamos buscando, Él vino a nuestro encuentro. Por otro lado, también puede significar, o puede implicar eso de corderos en medio de lobos, hostilidad. Vas a encontrar hostilidad. Dice pero nada que no haya encontrado el Señor Jesús, dice Isaías 53:7, que Él fue como cordero, o que como cordero fue llevado al matadero. No te está pidiendo nada por donde no haya caminado Él antes. Y al final del día, Él es nuestro ejemplo y Él es a quien queremos seguir. Siempre va a haber hostilidad, porque puedes hablar de Dios, así como muy genérico, muy etéreo, y muchas veces no pasa nada. Todavía hay cierta tolerancia para hablar de Dios, ¿no? O sea, para Dios. Pero cuando hablas de Jesucristo, de arrepentimiento, para perdón de pecados, de muerte, ahí sí es como de, ay, híjole, no, es que ¿qué crees? Que aquí no puedes hablar de esas cosas, ¿no? Incomoda, porque el pecado siempre incomoda. Luego dice el versículo 4, ya les dijo qué tienen que hacer, que es ir, ahora les va a decir cómo lo tienen que hacer. Vamos a leer del 4 al 8 y nos regresamos a ir comentando. Dice el 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan enfrente, delante. Ok, entonces les está diciendo cómo tienen que ir. ¿Cómo? No lleven bolsa, que es donde normalmente llevaban las monedas, el dinero. No lleven alforja, que era un tipo de bolsa donde llevaban las provisiones para el viaje. No lleven calzado. ¿A qué te lleva esto? A confiar en el Señor. Uno, que Él te está mandando, y dos, que te está diciendo que vayas de esa manera. Todos aquí yo creo que hemos hecho algún viaje, ¿no? Aunque seas cercano, de pocos días, y echas hasta el perico, ¿no? Por si esto, por si lo otro, y llevas 1000 cosas. Oye, pero solo te vas 2 días, no importa, ¿no? Llevas todo. Aquí les está diciendo, vayan ligeros. No necesitan todo eso. Y luego les dice, y a nadie saludéis por el camino. Y de pronto podrías decir, pero ¿por qué? O sea, el Señor Jesús me está pidiendo que sea maleducado. Es que a mí mi mamá me enseñó otra cosa, ¿no? No, lo único que quiere es que permanezcan enfocados. De pronto
El saludo era muy ceremonioso, e incluso hoy en día, ¿no? Aunque no sea ceremonioso nuestro saludo, muchas veces si te encuentras a alguien en el súper, ¿no? Y vas deprisa y no te ha visto, no porque te caiga mal, pero a lo mejor lo has hecho alguna vez y dices, no me ha visto, me voy a ir por el otro pasillo. Te gustaría saludarlo, pero llevas prisa, y si lo saludas sabes que te vas a quedar a platicar de mil cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es el fondo? No se distraigan, no pierdan el tiempo, ¿no? A lo que van. Luego dice el versículo 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y dice, ok, ya que estén en la casa, lo primero que tiene que hablar su boca es, paz sea a esta casa. Y es que el evangelio es un mensaje de paz. La palabra paz significa unir, y para que tú tengas que unir algo es porque está suelto, está separado, no está unido. Y dices, bueno, pero ¿qué tiene que unir? Y esto me recuerda a Romanos 5, ¿no? Versículo 10, dice que siendo enemigos, nosotros éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No solo estábamos separados, sino éramos enemigos. Pero Dios nos reconcilió a través de la muerte de su Hijo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que fuimos justificados, dice el versículo 1 de Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo cantábamos hace rato, ¿no? Decíamos, Jehová Shalom, mi príncipe de paz. Es un mensaje de paz el evangelio. Juan 14, 27. El Señor les decía cuando les platicaba a los discípulos que Él se iba a tener que ir porque sabía que iba a ser crucificado, y les dice en Juan 14, 27, ¿no? Les está diciendo que les va a dejar al Espíritu Santo, les va a dejar un consolador, y en algún momento les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Paz. El evangelio es un mensaje de paz. Dice luego el versículo 7, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario, ¿no? Y entonces les da la instrucción de vayan, den este mensaje, o sea, digan, pasa esta casa, quédense ahí, no se estén cambiando de casa. Dices, ¿por qué? Pues un poco lo mismo que el saludo, ¿no? Es más práctico, a donde llegues ya y quédate. Ya te recibieron, hubo una familia que estuvo dispuesta a hospedarte, ahí quédate, no te estés cambiando. Y lo que te ofrezcan, acéptalo. ¿Por qué? Dice, porque el obrero es digno de su salario. La gente te va a querer, les decía, ¿no? La gente te va a querer dar comida y bebida, de alguna manera en retribución a lo que estás haciendo, al trabajo, a la obra que estás haciendo. Y hoy en día para nosotros, tal vez no nos ofrezca alguien comida y bebida, ¿no? Después de predicar el evangelio. Si estás en un evento evangelístico, a lo mejor sí. Pero si no es así, no importa, porque también tenemos un pago. Y nuestro mejor pago es, uno, saber que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Que estamos yendo a predicar el evangelio, que es lo que nos mandó. Y dos, saber que Dios permite, no nos necesita, pero permite y nos quiere usar de tal modo que participamos en que alguien que no conocía del evangelio conozca, y es maravilloso saber que Dios te usó para predicarle a alguien y que el día de mañana esa persona aceptó a Jesucristo. Aun cuando sabes que no fue por ti, que no fue tu talento para hablar, que eres un excelente orador, que lo que sea, no fue eso, lo sabes, pero hay un gozo especial en eso, y esa es nuestra paga. Y de la misma manera, ¿no? Dice que el obrero es digno de su salario. Al final es, por ejemplo, los pastores, ¿no? Que muchos de ellos trabajan para la iglesia como nuestro pastor, y al final tienen un salario por parte de la iglesia. Y tristemente en muchas ocasiones he escuchado gente que dice, ¿no? O sea, hacen comentarios que pareciera que lo que quieren es ver
que el pastor de su iglesia esté descalzo y ande mal económicamente para decir, no, si este pastor sí es piadoso, ¿no? Porque de lo contrario es, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y todo estará bien con las finanzas? Porque a mí me late que, ¿no? Aquí dice, el obrero es digno de su salario. Luego dice versículo 9, y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y les dice las dos instrucciones que tienen que hacer cuando vayan. Son dos cosas. Una, sanar a los enfermos, y dos, decirles, o sea, van juntos, ¿no? Los sanan y les van a decir, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La sanidad era importante porque vimos o hemos visto en el ministerio del Señor Jesús dando estas demostraciones de poder con muchos milagros de sanidad. Y al final era eso, una muestra del poder del Señor Jesús de yo soy quien digo ser, ¿no? Y lo demostró. Entonces, cuando Él manda a estos discípulos, de alguna manera les otorga ese poder que Él tiene para sanar, pero les dice, pero no es solo sanar, sino dar el mensaje de salvación. Digan, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y desde el principio del ministerio del Señor Jesús, ¿no? Lo leemos en Mateo 4:17, el Señor Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra de se ha acercado también se puede traducir como ha llegado o como ya está aquí. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera se había acercado en ese momento el reino de Dios? Pues tenían ahí mismo al Hijo de Dios, habiéndose despojado a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 6 al 8. ¿Qué manera de tenerlo más cerca, de que el reino de Dios se haya acercado? Que tenerlo ahí, ¿no? Al Hijo de Dios en carne. Ahora, si te das cuenta, a los discípulos, en el capítulo 9 de Lucas, a los discípulos les dio 3 instrucciones. Sanen, expulsen demonios y anuncien el Evangelio. Aquí solamente les dice, sanen y anuncien el Evangelio. Ahorita lo vamos a retomar esa parte. Dice el versículo 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El Señor les está advirtiendo, van a encontrar hostilidad, ya les dije que como corderos en medio de lobos, y no todos los van a recibir. Así como va a haber gente que los hospede, les dé comida y bebida, va a haber mucha otra que los va a rechazar. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando vayan a esas ciudades, les decía, que públicamente, porque les dice, saliendo por sus calles, decid, públicamente digan, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado, no se vayan, aun cuando los rechacen, no se vayan sin predicar el Evangelio. Sepan esto, el reino de Dios se ha acercado y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para esa ciudad que está rechazando. Sodoma, incluso no creyentes, ¿no? Conozco gente que no es creyente y conoce, al menos de manera general o incluso muy bien, la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y Sodoma lo tenemos como el ejemplo de una ciudad que fue destruida por un pecado extremo, ¿no? O sea, por el extremo pecado que había en ellos. Fuego y azufre llovió en Sodoma. Bueno, pues la ciudad que rechaza el Evangelio va a recibir peor castigo que Sodoma, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el castigo? Y no porque el Señor diga, pues lo voy a castigar porque me rechazó. No. Se condenan ellos mismos. ¿Por qué?
al rechazar el mensaje de salvación, se están condenando a la muerte eterna. Y es peor castigo que lo que recibió Sodoma. Luego dice el versículo 13. Si tienes ahí en tus Biblia como unos títulos arriba, te darás cuenta que dice: ayes sobre las ciudades impenitentes. Dice el versículo 13: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Entonces nos habla de 3 ciudades, por un lado Corazín y Betsaida, que las pone juntas, y como en otro nivel, digamos, Capernaum, ¿no? Y es un reclamo, ¿no?, para estas ciudades que no creyeron, no obstante que hubo muchos milagros, mucha demostración del poder del Señor Jesús, que demostró ser quien decía ser. Y aparte los compara con Tiro y Sidón, que son ciudades que fueron destruidas por el pecado, ¿no? Eso lo puedes leer en Ezequiel. Fueron destruidas, dice, bueno, pues aún Tiro y Sidón, que fueron destruidas por el pecado, si hubieran tenido la demostración y los milagros que hubo en Corazín, que hubo en Betsaida, que hubo en Capernaum, te apuesto que se hubieran arrepentido. Pero ustedes, por más que hubo la demostración, nada. Es decir, recibieron mucho estas ciudades, pero hubo poco arrepentimiento. Y a Capernaum lo pone como en otro nivel, ¿no? Pero es básicamente el mismo principio. Capernaum sabemos que es una ciudad que el Señor Jesús tomó como base para su ministerio. Hizo muchos milagros ahí, y es lo mismo, ¿no? De tal punto que dice, bueno, tú que fuiste elevada hasta los cielos, hasta el Hades vas a ser abatida. ¿Por qué? Otra vez, incredulidad. Recibiste mucho y hubo poco arrepentimiento. Y si hay algo de lo que el Señor Jesús normalmente habla de manera fuerte, es de la incredulidad, ¿no? Lo leíamos la semana pasada en Lucas 9, 41, ¿no? Oh generación incrédula y perversa, les llama. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Son palabras bien duras, o sea, que el Señor Jesús diga, ¿hasta cuándo tengo que estar contigo y soportarte? Está hablando de incredulidad, y es cuando el Señor Jesús habla más fuerte. Ahora, si bien de Betsaida y Capernaum sabemos que hubo milagros que el Señor Jesús hizo, de Corazín no sabemos, o sea, la Biblia no dice nada acerca, pero lo está poniendo en este mismo grupo de ciudades donde hubo. Eso por un lado. Por otro, Juan 20, 30, acompáñame, Juan 20, 30. Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muchas cosas no están escritas, no las sabemos, pero lo que está escrito es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida eterna. Lo que nos dice es, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad delante de Dios, ¿no? Por eso el reclamo contra estas ciudades. Te di mucho, te arrepentiste poco. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? Para empezar, estamos en una iglesia que se predica verso a verso. Entonces, el Señor nos ha dado mucho a través de nuestros pastores. Nos va a pedir mucho. En ese sentido tenemos mucha responsabilidad. No hay de que yo no sabía, ¿no? A mí no me dijeron. Luego dice el versículo 16. El que a vosotros
oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ya les había anticipado que algunas ciudades los iban a rechazar, ¿no? Y les dijo incluso qué tenían que hacer en esos casos. Pero el Señor Jesús les recuerda, no se preocupen, ¿no? Si los oyen a ustedes, me están escuchando a mí. Si los rechazan o los desechan a ustedes, me desechan a mí, y al desecharme a mí, desechan al que me envió, al Padre. Es como decirles, no se preocupen, no los voy a calificar por el éxito o el rechazo o fracaso, entre comillas, de su misión, porque no es de ustedes la obra. Con eso no los voy a calificar. ¿Qué quiero? Que sean fieles en lo que les he pedido. ¿Qué les he pedido? Que vayan y sanen y vayan y anuncien el Evangelio. Lo único que quiero es que me representen adecuadamente. Y luego dice el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces regresan los 70, los mismos 70 que se fueron, los mismos 70 que regresan. No hubo pérdidas, eso ya es bueno, pero regresan con gozo. ¿Qué mayor gozo que haber cumplido lo que el Señor te ha pedido? No siempre es fácil, a veces es no solo duro, sino doloroso, pero confía en que lo que te ha pedido el Señor es lo mejor para tu vida. Y ellos fueron, obedecieron, regresaron y regresan con gozo. Pero vamos a ver que parte de su gozo dice, ¿no? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Te acuerdas que comentamos hace rato? A ellos los mandó a sanar y a anunciar el Evangelio, a los 70. A los 12, en el capítulo 9, vimos que los mandó a sanar, expulsar demonios y anunciar el Evangelio. A ellos no les había pedido esto. Sin embargo, dentro de la autoridad o del poder que les dio, lo permitió el Señor Jesús. Entonces imagínate a las parejas, ¿no? A las 35 parejas que andaban, que en una de las ciudades, oye, aquí hay un endemoniado, ¿nos ayudas expulsa este demonio, ¿no? Pues bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y lo hicieron una vez y salió, y lo hicieron otra vez por otro lado y salió. Y a lo mejor en algún punto ya que regresaron se encontraron, oye, yo pude expulsar demonios, yo también, órale, no inventes, ¿no? Y traían mucho gozo por eso. Y a eso el Señor Jesús les contesta, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dices, ¿qué? Pero Señor, te acabo de decir que vengo contento por, ¿qué tiene que ver Satanás, no? Bueno, muchos comentaristas dicen, en esta parte específicamente, dicen que está haciendo referencia a lo que menciona en Isaías 14. Acompáñame a Isaías 14. Isaías 14, 12. Dice Isaías 14, 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, y tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, basado en lo que dice en Isaías, muchos dicen, ok, lo que le quería decir el Señor Jesús a ellos al contestarles de esta manera es, está bien que vengan con gozo, yo mismo me gozo de que hayan cumplido la misión o la tarea que les encomendé, pero
recuerden que todo lo que hicieron, todo lo que lograron, incluso o sobre todo expulsar demonios, nada fue en base a su poder ni a su capacidad, ¿no? Y no solo recuerden eso, sino tengan cuidado con el orgullo. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Satanás, ya leímos, ¿no? Seré semejante al Altísimo, orgullo. ¿Y qué pasó después? Por eso dice, vi a Satanás cayendo como rayo del cielo. Y no es que haya sido literal, se refiere a una caída dramática, ¿no? Repentina. Un día estaba en los cielos, vino el orgullo, vas para abajo, ¿no? Tengan cuidado porque el orgullo los puede hacer tropezar. Ahora, por otro lado, eso fue lo que el Señor les dijo a los discípulos, ¿no? Para nosotros, claro que debemos tener cuidado de lo que hayamos hecho, que digas, es que yo he servido desde los 12 años, estoy en una iglesia y sirvo y he servido y tengo tantas credenciales de servicio, de piedad, de lo que sea. Todo eso es nada frente al Señor. No se trata de lo que de lo que tú has hecho por el Señor, entre comillas, porque no nos necesita, sino se trata de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y la mejor manera hoy en día de hacer caer a Satanás, ¿cuál es? Predicando el Evangelio. Porque predicando el Evangelio es como podemos traer luz a nuestra colonia, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, en nuestro estado, país, llenando de luz las tinieblas. Dice el 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Otra vez, yo fui el que les di toda la potestad que tenían y yo fui quien cuidó de ustedes. No fue su capacidad, no fue que son muy truchas, no, nada de eso. Yo cuidé de ustedes en todo momento. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. O sea, está padre, otra vez, recuerden, eso fue porque yo lo permití. No se regocijen de eso. ¿De que sí se tienen que regocijar? De que vuestro nombre está escrito en los cielos. Salvación, ese es el mayor gozo que debería haber en el corazón de un creyente. Nada de credenciales, nada de lo que... Y pueden ser cosas muy piadosas y puedes tener, humanamente hablando, pues sí, muchas credenciales, muchas obras, mucho todo. Puede ser el más piadoso de este salón o de esta iglesia o de lo que sea. Pero ¿cuál debe ser el mayor gozo para un creyente? El que nuestro nombre esté escrito en el cielo. Por eso decíamos, no se trata de lo que nosotros hemos hecho, entre comillas, por Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha salvado, nos ha dado el regalo de la salvación. Para concluir, si tú no has conocido el amor de Dios, si no has creído en el Evangelio de Jesucristo, entonces tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no está escrito en el cielo. Y dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Dice 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Creer el Evangelio, ahí está el Evangelio. Si tú no has creído y no está escrito tu nombre en el libro de la vida, cree en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros los que hemos creído, debemos meditar si estamos obedeciendo, participando en la predicación del mensaje de salvación. ¿Estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado? Y ojo, no se trata de, bueno, pues yo predico con el ejemplo porque yo soy tímido y pues mi carácter no da para estar predicando. Sí es bueno tener una vida, una conducta que sea coherente con lo que predicas, porque si no,
Tu actuar puede contradecir e invalidar lo que predicas, pero no te puedes quedar ahí. Predicar es abrir la boca y hablar. Necesitamos verbalizar el evangelio. ¿Como creyentes lo estamos haciendo? ¿O está esta indiferencia de la que hablábamos hace rato en nuestros corazones? Esta falta de amor por el perdido. Vamos a orar, pero también nos toca celebrar el día de hoy la Cena del Señor. Entonces, los servidores van a pasar a tu lugar a repartir los elementos y simplemente me gustaría recordar lo que normalmente hacemos. Hay dos maneras de tomar la cena, de manera digna y de manera indigna. De manera indigna no es el que ha pecado, que dices, híjole, es que pequé hoy en la mañana o hace media hora. No habla de eso, no habla de santidad, sino la actitud con la que vienes y participas de la cena del Señor. ¿Cómo es participar de una manera digna? Reconociendo que somos pecadores, que aun cuando hemos sido salvados, todos los días necesitamos de nuestro Salvador, porque todos los días caemos, todos los días pecamos y necesitamos ser limpiados día con día de nuestros pecados. Esa es la manera digna. Esto es para todos los que nos reconocemos pecadores. Entonces, los servidores van a repartir, van a tocar una canción y mientras permanece en tu lugar y medita un poco en esto.